Cuando miramos la Biblia, vemos la severidad de Dios en contra del pecado. La Biblia no solamente dice que Dios es amor, sino también dice que Dios es justo. Y encontramos en Génesis capítulo 7, versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había bajo de todos los cielos fueron cubiertos. Hay que señalar acá que se puede ver que no fue una inundación local, sino que fue una inundación universal. Dice el 19 nuevamente, dice, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Y dice 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Esto es alrededor de 7 metros de altura de la cumbre más alta, del monte más alto. Por encima de esa cumbre, por encima de ese monte, las aguas subieron. O sea, no había posibilidad alguna de que hombre se salvara. Todo ser humano murió, pero también dice el versículo siguiente, el versículo 21 dice, murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias, todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban. Vemos que todo ser viviente, animal y ser humano, todo murió. No hubo quien se salvara de los que quedaron fuera del arca. El juicio de Dios es radical, el juicio de Dios es severo. Nadie se escapa. Cuando dice Él que el que en Él cree tiene vida eterna, está diciendo también que el que no cree en Él está muerto eternamente. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el que no cree, no confía en Jesús, se perderá y no tendrá vida eterna, por lo tanto será muerte eterna. Y también dice la Biblia en Hebreos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El juicio vendrá sobre todo ser humano existente. Los que existieron, existen, existirán, estarán frente al juicio de Dios, en el cual se determinará la muerte eterna, porque allí solamente estarán los que no han creído. Como aquí bajo este juicio de Dios estuvieron expuestos todos los que no creyeron, y los que creyeron estuvieron guardados allí en el arca. Igual, frente a ese juicio, solamente estarán expuestos, del que habla Hebreos, que después de la muerte vendrá el juicio. Estarán expuestos todos aquellos que no confiaron, que no creyeron en Jesús, y estarán salvados de ese juicio los que confiaron en el juicio que Dios mandaría contra el pecado, y en la manera de salvación que Dios diseñó para salvarnos del juicio. En el tiempo de Noé, el arca. Para este tiempo, Jesucristo, quien pagó por nosotros, quien hace las veces del arca, nos salva del juicio. Estamos en Él, salvos, seguros, confiados de que no pasará nada a aquel que cree en Él. Pero los que no creen, los que confían en sus obras o en su religión, los que no
descansan en Cristo estarán expuestos al juicio y a la muerte. No es una posibilidad, es una seguridad. Puedes ver en estos versículos cómo es declara la palabra de Dios. Todo ser viviente, todo en quien había aliento, murió. No hubo quien se salvara. El juicio de Dios fue total sobre todo el mundo, sobre todos los seres existentes, aún los animales. Todo fue objeto del juicio divino y entonces así de la muerte. Nadie se salvó a excepción de aquellos que creyeron en el medio de salvación dispuesto por Dios, en el arca. Y el versículo 23 dice, quedó solamente Noé y los que con él estaban. Solamente Noé, no porque Noé fuera bueno, sino porque Noé creyó a Dios. Noé creyó en la palabra de Dios. Noé, cuando Dios dijo que vendría un juicio, lo creyó. Por eso estuvo participando en la construcción del arca junto con su familia. Creyó, mas nadie más creyó y por lo tanto ellos murieron. Está pronto el juicio de Dios sobre la tierra. El Señor Jesucristo aún ofrece salvación a todo aquel que cree. La puerta está abierta aún, pero vendrá el juicio y todos los que estén por fuera del lugar y de la persona que nos da la salvación, le esperará solo la muerte. No habrá nadie quien se salve. Todo aquel que esté por fuera de haber confiado en Jesús como su Salvador, morirá eternamente y por siempre. Pero todo aquel que confía en Él como Salvador, no hay duda, no hay que pensarlo, no hay que decir que es una alternativa, una posibilidad o algo por el estilo. También como es segura la condenación para los que no aceptan el medio de salvación, también asimismo es segura la salvación para los que se resguardan bajo la cobertura que le lleva la fe. La fe en el medio de salvación provisto por Dios mismo. Allí hay seguridad. Pasó el juicio sobre el mundo mientras uno y otro moría y otro moría. Noé estaba tranquilo en el arca y vivió. Y así será para aquellos que confían en Él, en el medio de salvación provisto por Dios, hoy, en el Señor Jesús.